FM Urquiza, una opción distinta en su sintonía. Aquí presentamos Salud y Comunidad. Un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Salud y Comunidad. Conduce el doctor Eduardo Rodas. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Salud y Comunidad por la 91,7. Doctor Rodas, ¿cómo estás? Eduardo, bienvenido. Gracias, Carlos, muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. Y hoy tenemos en nuestro programa un tema central, como lo hacemos habitualmente. El de hoy se refiere a aseguradoras de riesgo de trabajo, las popularmente conocidas como ART. Así es que todos los que trabajan y tienen la suerte de tener trabajo, hoy pueden escuchar con atención este programa para ver de qué se trata, porque inclusive hasta yo no tengo muy claro qué es una ART. Ajá. Hemos traído a un experto que nos va a contar del tema. Así es, y desde ya les digo que si tienen preguntas para hacer, se pueden comunicar al 4-523-6028 o hacernos llegar un mail a saludycomunidad@yahoo.com. Y nos visita el doctor Jorge César Emilio Blumtritt, que es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, especialista en ginecología, medicina del trabajo, medicina legal y psiquiatría, y magíster en salud ocupacional. Ex médico coordinador del Departamento de Incapacidades en Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo, es decir, en Provincia ART. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta horita hablando de salud. Bueno, gracias por invitarme a ustedes y poder en lo posible, ayudar a entender de qué se trata este tema. Yo comenzaría diciendo que Provincia ART, la cual la tuve por haber sido un médico de un hospital de la provincia de Buenos Aires, es una de las empresas aseguradoras del grupo Banco Provincia, especializada en la prestación del seguro de cobertura de riesgo del trabajo. Pero antes de empezar a hablar específicamente de este tema, nosotros sabemos que uno no estudia de médico por casualidad. Generalmente hay una vocación. Y esta vocación está dada, por ejemplo, hoy por una efeméride muy especial que tenemos, que también podemos ya comentarla. Un día muy importante y que se da la difusión a nivel mundial. Efectivamente, porque hoy, jueves 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de esta lucha contra este cáncer. Y te decía Jorge Blumtritt, uno no estudia medicina por casualidad. ¿Cuántos médicos hay en tu familia? En mi familia era mi papá, mi tío, nada que ver con mi papá, era hermano de mi mamá, mis tres hermanos y relacionado con la medicina, una de mis hermanas es licenciada en nutrición y la otra es instrumentadora. O sea, es una familia... una fuerte impronta. Una fuerte impronta. Voy a revelar un pequeño secreto. Sí. Nos conocemos desde la primaria. Desde la primaria, y yo recuerdo que tu papá tenía una especialidad que se llama sofrología.
¿Es así? Es así. Ahora explícame qué Sí. es la Es así. sofrología. Bueno. Me acuerdo porque era un miembro importante de esa especialidad, muy Bueno. reconocido. Fue uno de los fundadores cuando se hizo, no te puedo decir si era el instituto, la escuela de sofrología, pero los que la habían formado eran el doctor Gubel, el doctor Mauro Mata y papá. ¿Por qué me acuerdo de esto y por qué me acuerdo del tema de la sofrología? Yo era estudiante, iba al consultorio de papá, que a veces lo iba a ayudar a ver lo que hacía, trabajaba, y me lo encontraba reunido con estos dos que te mencioné recién, charlando del tema, y yo ahí iba escuchando de qué se trataba, de qué no se trataba, de qué se hacía. Ahí me enteré que ya desde el año 61 un médico psiquiatra que se llamaba Caicedo había empezado con este tema de la sofrología. Y dejame un puntito de suspenso ahí. Te dejo el suspenso. Bueno, tenemos... Tenemos una Muy conexión justamente a propósito del efemérides de hoy. Bueno, nos vamos a comunicar y ya estuvo presente en nuestro programa y le agradecemos mucho esta comunicación con la doctora Alejandra Fontao, que es médica especialista en ginecología y ha sido directora ejecutiva del Hospital de Pacheco y hasta hace poco más de un año y medio ha sido la directora del Instituto Provincial del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así es que, de acuerdo a la efemérides que hemos citado recién, vamos a charlar con ella respecto a este Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Mama. ¿Me estás escuchando, Alejandra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo Muy bien, estás, estamos Alejandra? acá Bienvenida una vez más a nuestro espacio. con la mesa con Carlos Ingracia, el director de la radio, el doctor Jorge Blumtree, que también es especialista en ginecología y hoy nos acompaña para hablar de las ART. Pero contigo queríamos hablar justamente del tema de cáncer de mama, que sabemos que lo tenés presente en vos, en tu familia, en familiares muy cercanos. ¿Qué nos querés contar al respecto? Bueno, sí, mi caso particular es que en mi familia hay un cáncer heredofamiliar de mama, pero bueno, más allá de eso, yo le quiero contar a las mujeres que 1 de cada 8 mujeres que viva hasta los 80 años va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida y que es muy importante que ellas se hagan el autoexamen en forma mensual, que a partir de los 40 años se hagan la mamografía, porque esas lesiones no palpables de la mama son lesiones que tienen curaciones que alcanzan hasta el 98%. Entonces, la rutina mamográfica de 1 vez al año es una rutina que es muy importante que la cumplan, porque a veces viene la paciente al consultorio y dice, no, doctora, porque yo no me toco nada. Y justamente no hay que esperar a tocarse el tumor. Los tumores mejor agarrados a tiempo son aquellos que aparecen en la fotografía de la mamografía, ¿no? Son los que se curan en un porcentaje altísimo y por eso no hay que tenerle miedo al estudio. ¿A partir de qué edad, Alejandra, es aconsejable que se comience a hacer la mamografía? Bueno, si hay antecedentes familiares, la edad es a partir de los 35 años. Y si no hay antecedentes familiares, es a partir de los 40 años. Un dato que yo quiero mencionar es que solamente el 10% de los cánceres tienen un componente hereditario. Esto porque muchas veces las mujeres creen que es mucho mayor esa proporción y a veces hasta es paralizante porque dice mi mamá tuvo, entonces yo tengo miedo de ir y hacerme el estudio, pero solamente hay un 10% de cánceres de mama que son entre un 5 y un 10% según los registros que hay a nivel internacional, son heredados por mutaciones genéticas. El resto de los cánceres no. Vos sos médica actualmente del Servicio de Tocoginecología del Hospital Manuel Belgrano, que está ubicada en una zona del conurbano bonaerense. Sí. Y tendrías información o nos podrías contar cómo están los controles en nuestro país y en estas zonas abrumadas a veces por la situación seguramente socioeconómica. ¿Cómo acceden y cómo estamos con el control del cáncer de mama? Bueno, la verdad es que la última encuesta nacional de factores de riesgo que hizo el Ministerio de Salud
mostró que la cobertura a nivel mamografía, a nivel país, es más o menos un 50%. Y esto quiere decir que solamente la mitad de las mujeres que deberían hacerse la mamografía se la están haciendo. Y esto yo lo comparo con el Papa Nicolau, que no ocurre lo mismo. El Papa Nicolau llega a coberturas cercanas al 80%. Hay que agradecerle a Tita Merelo ahí. Totalmente. Yo creo que Tita Merelo fue una gran comunicadora de la promoción. Nos hace falta una Tita Merelo para la mamografía. Nos falta una Tita Merelo para las mamografías, es así. La verdad es que Tita Merelo hizo una campaña de comunicación espectacular al respecto del PAP, y esto hace que las mujeres lo hagan en forma voluntaria, sin tener resistencias y demás. Y bueno, con la mamografía no nos ocurre lo mismo, por eso son tan importantes estas campañas de difusión, de concientización, estas charlas en la radio, en los clubs y en donde se pueda hablar, porque bueno, necesitamos mayor adherencia de las mujeres a la mamografía en Argentina, en el hospital también. Nosotros justamente esta semana estamos haciendo en el hospital una campaña de control de control de mamas, ¿no? De detección temprana de cáncer de mama. Y bueno, hasta las mismas compañeras nuestras, o sea, las trabajadoras del hospital se están acercando al consultorio a que les hagamos los exámenes mamarios, y en los casos que corresponda la ecografía o la mamografía, según el médico lo determine. ¿Y se hace, Alejandra, la debida promoción a partir de lo que hacen ustedes? ¿Ustedes tienen tal vez agentes de promoción como para que la población se entere y concurra? Nosotros tratamos de trabajar en forma articulada con la comunidad a través de las redes sociales, de Facebook y de todo lo que hoy hay. Esas nuevas redes. Esas nuevas redes, y a las radios nos tienen olvidadas. Tal cual. No, la mayor promoción, yo creo que no solo a nivel salud, sino a nivel cualquier producto, son las redes sociales. Y te diría que en las redes sociales todo lo que llega justamente a los teléfonos celulares. O sea, viste las publicidades que aparecen de Facebook, claro, o de Instagram, y que aparece que dice publicidad, pero creo que ahí hay una publicidad muy fuerte donde la persona está en el colectivo, en la calle, en el consultorio, en la verdulería, mira su celular y pueda tener esa publicidad. Trabajamos fuerte también con las redes, creamos un portal de tocoginecología del hospital donde también publicamos las campañas. Eso está muy bien. Y esto favorece mucho el acercamiento de la comunidad. Antes viste que se usaba mucho el diario, el volante adentro del diario. Sí, ahora ya eso no existe más. Y aclaramos que estos controles son absolutamente gratuitos. Sí, absolutamente gratuitos, sin turno, durante toda la mañana, de 8 de la mañana hasta las 12, 1, están las médicas haciendo los controles mamarios. Y bueno, y después son derivados automáticamente a ecografía o a mamografía, según amerite el caso. Y bueno, y la verdad que nosotros estamos contentos los que estamos haciendo en nuestro pequeño mundo, ¿no? Le hace una pregunta al doctor Jorge Blumtree, que está aquí con nosotros. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué me llama la atención? Te digo esto porque yo soy uno de los primeros egresados en el año 80 de la Escuela Argentina de Mastología, que estaba en Blanchard, Gentile. Y ya en esa época... Ahí estuve yo también con el doctor Gentile. ¿Sí? Bueno, ya en esa época se hacía propaganda, o sea, no teníamos estos medios de hoy, del tema de la mamografía, del tema del autoexamen y todo eso, que no haya prosperado en la forma en que prosperó el tema del PAP. ¿Vos qué crees? ¿A qué se debe? ¿A que fue mal hecho digámoslo así, la propaganda, o que no se hizo lo suficiente? No, yo creo que bueno, que el estudio a veces asusta, que hay casi como un falso mito relacionado con el dolor, pero todos sabemos que si la mujer va en el momento del ciclo adecuado, que es posmenstruo, que es cuando la mama está blanda, se puede realmente colocar en el mamógrafo sin dificultad. Es solamente un segundo que la paciente no respira, se le saca la fotografía de la placa mamográfica y nada más.
Muchas pacientes me dicen, no, pero duele, y bueno, también duele que le pongan un espéculo y le hagan un Papá Nicolau. O sea que creo que tiene mala prensa la mamografía, y creo que hay que trabajar mucho con esa mala prensa, porque además el cáncer de mama es mucho más frecuente que el cáncer de cuello uterino hoy por hoy. Y fíjate que para el de cuello uterino tenemos la vacuna del HPV, que todavía no tenemos datos porque empezamos a vacunar ahora 6 o 7 años atrás, pero va a bajar sustancialmente la cantidad de cáncer de cuello uterino. Así es. Y tenemos que sí trabajar muy fuerte con las campañas de promoción de detección temprana de cáncer de mama. La detección temprana nos lleva a la curación. La detección temprana lleva a la curación en porcentajes altísimos. Altísimos, exactamente. Es el tumor que no se toca, es el tumor que se cura. El tumor cuando ya se toca, cuando tiene 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, vas bajando las probabilidades de curación en cada caso en particular, ¿no? Porque hay otros componentes que también es la celularidad, es la agresividad, si es un lobulillar o un tumor ductal, o sea, hay características propias a la citología que lo hacen o no lo hacen más agresivo, pero el tamaño es algo fundamental en la detección temprana de cáncer de mama. También digamos que hay excelentes profesionales de mama muy especializados en todos nuestros hospitales. Sí, obviamente. Jorge, hay gente con muy alto nivel que puede detectar muy tempranamente el cáncer de mama, y las mujeres no tienen que tener miedo y se tienen que acercar. Así es. Y no olvidarnos que en el hombre también existe el cáncer de mama. Sí. Y que eso no se hace propaganda de ningún tipo, ni se... 1 de cada 1000 cánceres es un varón. Ajá. Mira vos. Muy bien. 1 de cada 1000. Alejandra, sabemos de tus grandes ocupaciones justamente en un día como el de hoy, porque estás totalmente dedicada a la gustaría difusión. que nos recuerdes a menudo para este tipo de promociones que son tan útiles para la sociedad. Bueno, bárbaro, estoy a disposición. La verdad es que es fundamental que las mujeres tomen conciencia, que se acerquen, que consulten, que se saquen las dudas y que se hagan la mamografía. Agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandra. Nuevamente. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, y nosotros nos vamos con una paginita musical. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Pobre Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, quebró el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. El cuarteto Supay nos traía Antonino, una canción de autor anónimo. Y esto es Salud y Comunidad. 45236028, nuestra vía de comunicación, o bien saludycomunidad@yahoo.com. Y como es característica de nuestro programa que pasamos temas relacionados con los folclores del mundo, Antonino está puesto como una canción del folclore tradicional, el cancionero tradicional español o mexicano, no está muy claro, hay discusión. Pero este tema viene a cuento del cuarteto vocal Supay. Y acá quiero
hacer un pequeño homenaje dentro de lo humilde que puede ser hablando de estos temas con la gente musical de esta radio que es experta en jazz. En los primeros programas hablamos de aquellos que nos enseñaron a escuchar a muchos de nosotros radio, como fue el programa de Generación Espontánea. Ah, sí. Con José de Ser, Santo Biasati, Efraín Pérez Ibáñez. Efraín, sí, que fue profesor mío en el ISER. Y acá quiero hacer un recuerdo de quien personalmente, y creo que a muchos de nosotros, nos enseñó a escuchar música. Estando en un homenaje de los Chalchaleros en el Luna Park, que estaba repleto, y no sé si era para los 20 años o para los 25 años, ellos eran el número central. Y el locutor era Hugo Guerrero Martínez. Uh-huh. La música que pasaba Hugo Guerrero Martínez realmente era impresionante. Y gente no conocida. Y en ese momento los Upay no eran conocidos. Recién estaban saliendo, a finales de los 60, esto habrá sido en los primeros años de los 70, al conocimiento público, y Guerrero Martínez los pasaba. Y los Upay eran los teloneros, como le llaman ahora, de los Chalchaleros, es decir, iban a actuar antes. Y en un momento se apagaron todas las luces del Luna Park, todo el Luna Park a oscuras, y Hugo Guerrero Martínez anuncia a los Chalchaleros. Empiezan a cantar, y el Luna Park se venía abajo. Cuando encienden las luces, los que estaban cantando era el cuarteto vocal Supay, haciendo de chalchaleros. Ajá. Hicieron un par de estrofas y después pasaron a cantar su repertorio. Bueno, quería traer este recuerdo porque realmente es un cuarteto musical y de nuestra música folclórica que después Sí. cantó todos los... Y ha dejado huellas, ¿eh? Sí. Y ha hecho escuela en el folclore argentino. Hemos tenido grandes folcloristas, la verdad, de primera, Sí, sí. todos ellos. Y Sí. quiero recordar a sus miembros fundadores, que fueron los hermanos Pedro Pablo García Caffi, que era barítono, Juan José García Caffi, que era el primer tenor, Eduardo Vitar Smith, que era el bajo, y Aníbal López Monteiro, que era el segundo tenor. Bueno, volvemos. ¿Qué era la sofrología, mi amigo Jorge? La sofrología se genera como una técnica para reemplazar, mal dicho el término, a la hipnosis. ¿Por qué? Inclusive los mismos que hacen sofrología eran personas que hacían hipnosis como clínica, como parte del tratamiento, pero consideraban que la hipnosis llevaban al paciente a una profundidad de conciencia en la cual no podían interactuar con el paciente. Entonces se genera toda una mezcla entre la psicología, técnicas de yoga, el budismo zen, la relajación, para llevar a la persona a un determinado nivel que en las llaman nivel alfa en los temas como los cursos de Silva o eso, que es un nivel que no estás ni con un sueño hipnótico ni despierto. Tenés la posibilidad de estar en una forma muy receptiva a quien te habla, porque en realidad, ¿cuál es el fundamento de la sofrología o lo era el de la hipnosis? Poder hacerle una sugestión al paciente para que el paciente la tomara como propia y llevara adelante la curación de algo que en ese momento estaba sufriendo, inclusive hasta enfermedades psicosomáticas. Eso hoy está mucho, se habla en el tema del desbloqueo, que ahora estamos... va cambiando de nombre, pero se usaba es la inclusive misma para línea, eso, claro, para las personas que tenían bloqueos emocionales, para ayudarlos a desprenderse de eso. Pero, ¿qué era lo que se quería llegar? A un nivel de conciencia donde el paciente pudiera interactuar con el médico, donde si el médico le preguntaba, la persona pudiera contestar y hablar, tener un cambio de opiniones en ese estado de receptividad, donde esa opinión que emitía el paciente y lo que le decía el médico se juntaba para ayudar a lo que estaba teniendo el paciente. Y otro de los temas fundamentales de la sofrología es que no se basaba en el pasado, como la hipnosis, que trata de sacar del inconsciente o del subconsciente profundo datos, sino se trata del futuro, de hacer que ese paciente piense en el futuro, piense que
lo que en el pasado le llevó a un trastorno, en el presente puede revertirlo para tener un futuro mejor. Interesante. En realidad, esa era digamos, lo central de la sofrología. Yo creo que hoy existe todavía de Google un instituto de sofrología. No los conozco, yo te digo, te estoy hablando de hace más de 30 años. Estas son cosas que yo recuerdo, porque inclusive cuando era ginecólogo, te digo era porque hace más de 20 años que no hago ginecología, yo usaba esas técnicas con las pacientes histriónicas, con las cuales uno no podía tener en el consultorio un dominio como para hacer algún uso de algún material quirúrgico, poner un espéculo, una cosa así, y el llevar a la paciente a una relajación sofrónica hacía que se pudiera trabajar de otra manera. Nombraste que 2 de tus hermanos también son médicos. ¿Alguno de ellos siguió con esto o a qué se dedican? No. El mayor es psiquiatra. Vive en Estados Unidos hace 16 años y se dedica a chicos con problemas de conducta. Bien, ¿y tu otro hermano? Y mi otro hermano es cirujano general y urólogo. ¿También en Estados Unidos? No, él está acá. Trabaja acá en Buenos Aires, Ajá. vive en Buenos Aires. ¿Y en Estados Unidos cómo ejercen la medicina allá? Vos sé que tenés contacto con ellos. Sí, permanente. Es no es la forma de ejercer la medicina que tenemos nosotros. Allá el médico, cuando llega a la especialización, se dedica exclusivamente a eso. No hace como nosotros, que primero somos médicos, hacemos clínica, después buscamos una especialidad, hacemos 4 o 5 años esa especialidad y después nos dedicamos a eso, pero no. Ellos hacen un periodo básico y después directamente la especialidad. Y a su vez esa especialidad son controlados permanentemente por el Estado de cómo se le ejerce y qué es lo que se está haciendo. Y están inmersos en un serio problema de atención de la salud, con toda la ley de Obama, la ley Clinton, o sea, vienen... No, es que el tema de al haber volteado la ley Obama, todo lo que se había logrado para el tratamiento, en el caso específico de mi hermano, de los chicos autistas, de los problemas de este tipo, les quitaron las ayudas que tenían para la atención. Claro. Entonces ahora hay un montón de familias que se ven desprotegidas, no pueden llevar al tratamiento a los chicos. Igualmente, como este instituto tiene una fundación, se sigue tratando de hacer, se hace a través de musicoterapia, de pintura, de baile, pero decayó mucho el poder tratar a estos chicos. Bueno, y también tuvimos la impronta de nuestro profesor Amadeo Ferri en el Reconquista. Sí, señor. ¿Cuántos médicos somos del Reconquista, Yo creo que un montón, pero muchos. Por acá pasamos varios, sí. No te puedo decir cuántos, pero fuimos muchos médicos. Hicimos una estadística en la Asociación de Exalumnos allá a mediados de los años 80 y el 70% de los egresados universitarios estaban en las ramas de las ciencias médicas. Entre médicos, bioquímicos, farmacéuticos, biólogos, fue una cosa, en los varones hablo, ¿no? Del turno mañana. Realmente dejó todo una impronta. ¿Vos crees que eso sea debido a la influencia del doctor Sí, sin duda, porque además los que hemos tenido también invitados acá lo manifestaron. Sí, es que nos influenciaba de una manera muy amable, muy muy linda, o sea, era agradable para nosotros el contacto con él. Claro, porque era un profesor que se destacaba, todo profesor se destacaba en algo, pero él se destacaba por sobre todo, es decir, tenía una impronta y una manera de enseñar y exigencia, porque era muy exigente, muy especial. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de la RT. Sí, vamos a ir a una pausita y recuerden, amigos, que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 4523-6028. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires,
República Argentina. Sueño con pintar. Y luego pinto mis sueños. Estas palabras de Vincent van Gogh podés hacerlas tuyas y volverlas realidad en Taller de Pintura Babel del Parque, donde vas a pasar momentos de creación y diseño de mundos plásticos para disfrutar y compartir en un clima de calidez. En Babel del Parque, la artista plástica Lidia Leventeris, de la Escuela Surrealista Argentina, te espera para orientarte en dibujo, pintura y análisis de obra en sus talleres para principiantes y avanzados. Conoce más de Babel del Parque visitando la página www.leventeris.com.ar. Taller de Pintura Babel del Parque está en Argerich 3327, en el barrio de Villa del Parque. Llama al 15 6475 4567 o manda tu mail a leventeris10@gmail.com. Taller de Pintura Babel del Parque de Lidia Leventeris. Un lugar para crear y pintar tus sueños. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Lo más delicioso de la repostería europea lo elabora Henry Claire Patisserie. Tortas, tartas y budines, canapés, masas secas y caseras, y para que almuerces rico y variado, te ofrece un menú distinto cada mediodía. Henry Claire Patisserie, un rasgo de distinción para tu mesa. Holmberg 3508, esquina Núñez. Teléfono 4545-7727. Servicio de catering y envíos a domicilio. Henry Claire Patisserie, 4545-7727. La buena memoria, pasado, presente y futuro de la música popular. La buena memoria, todos los jueves de 17 a 20. La buena memoria, idea y conducción, Guillermo Fuentes Rey. No se olvide, ¿eh? Por favor, lo espero todos los jueves. Aquí, claro, en FM Urquiza. Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Esto es Salud y Comunidad, un enfoque distinto para los problemas de la salud de la sociedad que nos rodea. Y usted se puede comunicar con nosotros a través del 4523-6028 o escribiendo a saludycomunidad@yahoo.com. Como siempre, la información de la Universidad y Salud da cuenta que se va a desarrollar la quinta jornada Sistema de Información en Salud, intitulada Innovación, Acceso y Modelos de Financiamiento de la Teoría a la Práctica, anticipando las necesidades. Esto se llevará a cabo el jueves 26, que viene, el próximo jueves, en Venezuela 847, desde las 8:30 de la mañana. La jornada se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad y Salud, ahí en la calle Venezuela. La actividad libre y gratuita, previa inscripción,
que usted puede gestionar a través del mail informes@isalud.edu.ar. Bueno, estamos entonces con el tema del día, las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Cuándo comenzaron, conocidas como ART? ¿Cuándo comenzaron las ART y cómo surgen, Jorge? Las ART empiezan a operar en junio del 96. La ley, que es la 24557, se promulga en el 95 y el 1 de junio del 96 empiezan a operar las ART. ¿Qué viene a cubrir la ART? Había un problema que era el siguiente. Fuera de la ley 2744, que era la ley de contrato de trabajo, y el decreto 351, que era el que hacía lo que atañe a la higiene y seguridad de las empresas para mantener la salud de los trabajadores, cuando un trabajador se accidentaba, fuera de pagarle los días, quedaba desprotegido. Quedaba totalmente desprotegido. Si esa persona no tenía una obra social, no tenía un hospital, nadie se ocupaba de él. Lo cual aparejaba un serio problema. Un serio problema para el empresario y un serio problema para el trabajador. Entonces, ahí aparece esto de la creación de las ART. Es una empresa de seguros, pero lo que le asegura al patrón, al empresario, es que su trabajador va a tener una cobertura de salud cuando tiene un accidente. ¿Y ese empresario paga un canon, paga un porcentaje? Ese empresario paga una prima de acuerdo a los empleados que tiene y paga un monto determinado por cada empleado. Y hace un contrato con una ART. Y hace un contrato con una ART, que de hecho es una aseguradora del riesgo de trabajo. En este caso, la ART provincia cubre a todos los trabajadores, supongo, de la provincia de Buenos Aires. Sí, de la provincia de Buenos Aires. De hecho, te cuento, es una de las más grandes, la que tiene la mayor cápita de la Argentina. La mayor. Y cubre no solo a toda la provincia de Buenos Aires, sino a muchas empresas de capital. Que también pueden contratarla. El tema es, vos podés contratar a la ART que vos quieras. Vos no tenés una obligación de algo. En el caso particular de provincia, bueno, las entidades que pertenecen a provincia, de hecho, van a contratar a provincia RT. Sí, yo como trabajador del hospital recuerdo que nos daban, lo tengo todavía, un carnet, y con el personal a cargo que he tenido, siendo jefe de servicio o estando en la dirección del hospital, por ejemplo, una cosa que ocurre en una cirugía, en una operación, el cirujano, sin querer, él se clava una aguja y traspasa el guante, que son de goma. De goma, sí. Muy sensibles. Y entonces ahí se hace una denuncia a la RT y yo recuerdo que venían los médicos a controlar, traían la medicación. Hay un control muy estricto. Es muy estricto porque hay un tema que es este. Las ART están controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia controla y hace... ¿Eso depende del Ministerio de Trabajo o no? No. La Superintendencia es un ente aparte. Estos tienen un control y una auditoría sobre todas las ART. Y de hecho los auditan permanentemente. Tanto cómo dan las prestaciones, porque las ART pueden tener médicos propios y pueden tener elementos o sanatorios, contratados, hospitales inclusive contratados donde dan la prestación a los pacientes. Y son auditados, no solo las ART, sino los servicios prestatarios de esa ART. Ahora, ¿cómo es el sistema? El sistema es sencillo y complicado a la vez. Vos tenés un operario. Antes se accidentaba, se iba, te avisaba, estoy enfermo, estoy accidentado, chao, punto, vos seguías tildando los días. Ahora automáticamente tiene que dar aviso a la RT. La RT pone en funcionamiento todo un sistema que, de acuerdo al tipo de accidente que sea, lo cita, lo revisa, ve qué grave es el daño que tiene y da la prestación instantánea con el alta instantánea,
te hago una aclaración. Hasta el 10º día, el salario del trabajador lo sigue pagando el patrón, el empresario. A partir del 10º día lo empieza a pagar el salario mensual, la RT. También se hace cargo la RT. Sí, por eso. A partir del 10º día se hace cargo del salario del trabajador. Salario blanco siempre hablamos. Sí, por supuesto. Sí. Bien. Lo revisa el médico, dice que tiene, si es un accidente leve, 2, 3, 4 días, alta, listo, y se acabó el tema. O sea que indirectamente también da una cobertura al empresario en cuanto a la parte económica. Sí, da una cobertura al empresario y una cobertura. Por eso a veces los detractores del sistema no sé en qué se basan. Porque a vos, como trabajador, te dan una cobertura amplia. No solo el médico que te ve, sino que a vos te dan la cirugía si te hace falta, la prótesis si te hace falta, si vos quedaste con una incapacidad mayor al 66%, el tratamiento de por vida. O sea, no es que te abandonan una vez que vos te curaste. Es muy, muy importante. No, es altamente importante. Aparte, hay cosas... Yo, para darte un ejemplo burdo, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, vale 50 lucas. Eso, si vos tuviste un accidente y tenés la necesidad de una prótesis de esa, la paga la RT. Bueno, nosotros que hemos venido hablando y en lo que se enfoca este programa fundamentalmente, que son el sistema de atención en Argentina, hemos hablado a nivel hospitalario, a nivel de atención pública, a nivel de atención de las prepagas, tuvimos nuestro programa respecto al PAMI, y hoy aparece este otro nuevo mecanismo o sistema de atención que son las ART, es decir que para nuestros oyentes les decimos que vemos que la manera de llegar a una atención médica son diversos los caminos que tenemos en Argentina para lograr la atención, y en este caso con una cobertura social, le podemos llamar, financiada con un sistema que es el aporte del empresario. No sé si también el trabajador hará un pequeño aporte a esto, porque a veces en las obras sociales el aporte es mixto. Hay parte del empresario, parte del trabajador. Es muy pequeña el aporte del trabajador, pero el aporte que prácticamente total es del empresario. Lo otro que no tenemos que olvidarnos con respecto a esto es que no es solo la prestación de salud, sino la prestación dineraria. Claro. O la prestación kinésica. ¿Y por cuánto tiempo le cubre el sueldo, por ejemplo, ese dinero? ¿Por cuánto tiempo paga la RT? Lo mismo que te dice la ley de contrato de trabajo. De si sos una persona con carga de familia o no, tenés hasta 1 año, después 1 año en la reserva de puesto y después el despido. Una jubilación por incapacidad. Pero puede ser la jubilación por incapacidad o a vos de cualquier manera, si vos quedás con una determinada incapacidad, a vos te hacen un examen médico, se dictamina un porcentaje de incapacidad y la ART te va a pagar ese porcentaje de incapacidad, que por supuesto depende de la zona del cuerpo, depende de tu edad, depende de tu trabajo, depende de una constante que da la superintendencia. Pero todo eso conlleva a que, por ejemplo, una maestra... nos estábamos olvidando, o me estaba olvidando, las enfermedades profesionales también, forman parte también de las ART. Las maestras con sus afonías forman parte del concierto diario de las ART que tienen colegios a su cargo. Correcto. Bueno, luego del próximo tema vamos a seguir preguntándote cómo se determinan esos grados de incapacidad, por ejemplo. Y el próximo tema es nada más y nada menos que Cajita de Música, o Cuando estoy triste. Es un tema que interpretan Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, y pertenece su letra a José Pedroni y su música a Damián Sánchez. Estoy triste, elijo mi cajita de música.
solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera del palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Del álbum Baglietto Garré 1989, Cajita de Música o Cuando estoy triste, por Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré. Bueno, estamos con el doctor Jorge Blumfield, a quien le agradecemos nuevamente su presencia en el programa de hoy, y vamos ya hacia los últimos minutos del programa. Y dentro de sus múltiples especialidades que tiene, la pregunta que te hago es: ¿cuántos años te dedicaste a este tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo? Desde que nació. O sea, hace 20 años. Hace 20 años. Yo trabajaba, era subgerente en Edenor, del área médica, laboral. Cuando Edenor terceriza todo, o sea, trabajaba en Segva, de Segva claro. Se vendió, fui a parar a Edenor, de Edenor se terceriza todo, nos echan. Entonces, salgo a la palestra laboral como médico laboral. Y para el año 96, la empresa en donde yo trabajaba empieza a hacer exámenes en salud, porque otra de las prestaciones que dan las ART son los exámenes en salud, los exámenes periódicos a las empresas. O sea, hay un montón de cosas para hablar de las ART. Una de ellas es los exámenes. Bueno, entonces yo hacía los exámenes periódicos. No te preocupes, te vamos a invitar a otro programa. Después empecé a hacer las incapacidades. También, claro. Y poquito a poco, una persona que era médica mía en Segva, que trabajaba en la superintendencia, me dice: che, ¿no querés ir a trabajar a una RT? Y así empecé, pero no en provincia. Empecé en la que hoy es Swiss Medical, que era Consolidar. Consolidar. Estábamos en el tema de determinación de las incapacidades. Hay una palabrita difícil que a veces escuchamos, que es baremo, si mal no recuerdo. ¿Cómo se utiliza eso? Te lo cuento. El baremo es un libro que tiene fijado todas las partes del cuerpo y qué porcentaje de incapacidad le corresponde a esa parte del cuerpo, si falta o no funciona como corresponde. ¿Esa tabla es única para todo el país? Sí, pero no hay que confundirla con los baremos que se usan para los juicios laborales. Hay distintos baremos. Sí, hay distintos baremos. Este es el baremo solamente para incapacidades en ART. En ART. Perfecto. Tiene sus defectos también. Por ejemplo, una
falta de movilidad de rodilla puede estar valuada entre 3 y 6. Bueno, ¿y cómo haces vos para por qué 3 y por qué 6? ¿Será de acuerdo a algún grado de incapacidad? No tiene. Es subjetivo. Es subjetivo. Amputación de una mano, 40%. Eso es objetivo. Claro, pero es entre 40 y 60. ¿Y por qué a vos 40 y a él 60? Ajá. Bueno, son temas muy técnicos, pero ¿cómo se hace esto? Una vez que el paciente fue visto por el médico, del accidente que tuvo, le queda un defecto físico, viene a los que hacemos incapacidades y nosotros lo valoramos. Hay un método para valorar cada órgano o cada movimiento del cuerpo. Entonces, se lo revisa, se valora qué déficit le quedó de funcionamiento de ese órgano, y en razón a eso y al baremo se dictamina la incapacidad. ¿Hay un dictamen único o hay instancias de apelación? No hay instancias de apelación. Esto cambió hace 2 meses, pero en general es así. Vos vas a la superintendencia, te ve el médico de la RT, te dice que tenés determinada incapacidad. Vos vas a la superintendencia, te hacen una junta médica y te ven. Antes se hacía con el médico de la RT, el médico privado de la persona si quería llevar y el médico de la superintendencia. Y se llegaba a un número de incapacidad. Si el médico de la persona o la persona no estaban conformes, se iba a la segunda instancia, que era la misma junta médica, pero con otro médico. Correcto. Aún no estando conforme con eso, tenías una tercera instancia, que era la junta médica, se llamaba central, comisión médica central. Que esa ya era la última palabra. No. Tampoco. Si vos tampoco estabas conforme con la comisión médica central, tenías la posibilidad de ir al ministerio, donde ya hay un juez y a través del cuerpo médico forense dictaminaba si tu incapacidad era la correcta o no. Sí. A veces se llevaban el chasco que cuando llegaban al Ministerio de Seguridad Social, el cuerpo médico forense directamente no le daba o le daba menos. Claro. Pero bueno, esas eran las instancias. ¿Y los tiempos administrativos de estos son razonables o se prolongan? Eran extremadamente largos. Hace un par de meses, con un nuevo decreto, se acortó todo. Ya cuando el paciente va a recibir el alta, ya no va con un médico, tiene que ir con un abogado. El mismo médico que lo ve, que le va a dar el alta, le dictamina la incapacidad, lo revisa en el momento y le dice cuánto tiene de incapacidad. Si el abogado y el paciente están de acuerdo, se firma ahí y cobren un determinado tiempo. Si el paciente no está de acuerdo, va a comisión médica. Comisión médica periférica lo ve también, ya no con un médico, con un abogado, lo ven, le dicen la incapacidad y es el mismo, pero trayecto, comisión médica central, pero acotado. Y me imagino que en las provincias debe funcionar de manera similar. No, funciona todo igual. Todo igual. Es bien. Porque todo funciona bajo el mismo régimen. Bien, es un régimen nacional. Es nacional. Perfecto. Es más, los médicos de la SRT viajan a las distintas provincias a veces para enseñarle a los nuevos que dar entran, apoyo, claro, esas cosas. Pero no es general en todo el país. ¿A qué debe su nombre Baremos? Baremo. Baremo, ¿con B larga? Sí, con B larga. Baremo significa medición. Ajá. Por eso son distintas tablas que existen que se usan para... tablas de medición, sí. Claro. Bueno, le mandamos un cordial saludo a Carlos Bailiar de Las Cosas de la Vida y a ese emprendedorista Jorge Smith, y lo animamos a continuar con sus emprendimientos. Y por lo que escuchamos esta mañana, ya está acá en nuestra área de cobertura la buena memoria, que va a continuar en próximos minutos en la voz de Guillermo Fuentes Rey, que tengo entendido hoy nos va a dar una gran panzada de Sinatra, de Frank Sinatra, que es
un ídolo de todos nosotros y hemos escuchado y seguimos escuchando a La Voz. Tuve oportunidad de escuchar su espectáculo en el Luna Park de Buenos Aires. ¿Cuándo vino? Cuando vino, y siempre digo que es de las mejores cosas que me llevo puesta en esta vida. Estaba por allá, muy lejos en la Popular, porque la entrada era muy cara. La pudimos conseguir y realmente fue un espectáculo impresionante. Todavía me suena su Chick to Chick y su New York, New York en los oídos. Una música espectacular. Ata una cinta amarilla al viejo roble. Eso. Excelente. También. Jorge, para terminar, ¿volverías a estudiar medicina? Sí. Indubitablemente. Yo creo que fue lo mejor que hice en mi vida y pese a las cosas malas que han pasado en algunos momentos, sigo amando mi profesión. Y toda esa impronta familiar que te Sí, dejó. pero no te quepa duda. Mi viejo nos dejó una enseñanza muy, muy profunda. Y qué lindo recuerdo, cuando también lo hicimos acá en el programa y lo hacemos, recordar a los maestros, a quienes nos formaron. Sí. Y a quienes nos ayudaron a haber hecho el camino que hicimos. Y te digo que yo he tenido el privilegio de tener verdaderos maestros. Te hablaba del doctor Gentile, del doctor Blanchard. Los hemos tenido. De gente realmente en la facultad. Prieto Díaz. Sí. Cosas que realmente hoy no hay maestros. Yo he tenido de ese ayudante tipo. al doctor Barrera Oro, que fue el descubridor de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Eran ayudantes en la cátedra de microbiología. Era gente de primerísimo nivel. No sé si hoy tenemos esa gente de primerísimo nivel, pero bueno, esto puede ser ya una cuestión de edades y quizá hoy las cosas hayan cambiado. Y bueno, hoy hay mucho más acceso a la tecnología, a la información, toda la informática, imágenes, y muchas cosas entran por ahí. Y nosotros teníamos que imaginarlas. ¿Cómo era la molécula de ADN? Había que imaginarlo cómo era. Sí, pero sigue siendo algo que la gente valora, tu contacto con la gente. Es fundamental. Cuando la ocultás con el mantito, cuando la percutís, cuando hablás, cuando lo escuchás al paciente. Eso es invalorable. Cosas que se han ido perdiendo. Nosotros vamos a hacer una serie de programas más adelante sobre la tecnología para comprender en el mundo tecnológico que estamos viviendo, pero siempre destacando que lo más importante es el humanismo en la relación médico-paciente. ¿Te queda algo por decir? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. No, gracias a vos por venir. Yo puedo estar una semana hablando, pero sé que no, el tiempo de y ustedes te vamos a aprovechar, es escaso. Sí. Y nos vamos con la frase final. La frase final que pertenece a Tomislav Pulido, quien ha dicho que hacer prevención de riesgos no necesita de un título o cargo, ni un registro, ni tener cuña, sino que necesita de ganas, creatividad, dinamismo, honestidad y por sobre todo verdadera pasión. Gracias, doctor Rodas, gracias. No, gracias a vos, Jorge. Carlos, y muchas gracias, Jorge Blumtrich. Y Muy nos amables. vamos hasta la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Y esto fue Salud y Comunidad. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Salud y Comunidad. En el año de su 20º aniversario, Transmite LRL 306, FM Urquiza, en 91,7 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Premio Santa Clara de Asís. Siga en FM Urquiza.